Y yo para asearme, le digo yo cómo me aseaba. Yo me metía a un centro comercial, cogía champú de ese que ponen ahí en el lavamanos y llegaba y me metía al sanitario, me cogía, me arrollaba en esa taza y me autobañaba de una taza, imagínense. Otache, Eso es cuéntenos algo, un poquito, por favor, vea, un de ese poquito momento. de mi historia. Sí, y cuéntenos, por favor, la parte importante. No, porque, Bueno, diga. bueno, vea muchachos, entonces por motivos así, pues nunca estuve con mis padres, ¿no? Mucho, les voy a dar nomás 3 minutos para que no se aburran, ¿no? No, uno no se aburre. A mí No, me encanta que usted cuente su historia, eso lo motiva a pero uno. la gente de pronto se molesta. Que Instagram de la minita. Dale, cuenta. Entonces, ¿qué? Entonces, por motivos, no tuve oportunidad de crecer con mis padres, entonces crecí en el bienestar familiar, un orfanato, ¿no? Y Pero cuando fue chiquito tuvo un accidente. sí, cuando fui pequeño tuve un accidente y por esos motivos, pues tuve que recurrir allá. Entonces llegué a ese lugar y cuando llegué a ese lugar, pues bienestar iba a cubrir pues mi educación, todo, pues a formarme como una persona para la sociedad. Pero entonces como eran demasiados niños, entonces es muy difícil pues tener el control. Y a veces la mamá se estresa con dos, ¿sí o no? Imagínense ya 10 20 y Un allá habían desespero. como más de 300 niños. Pero todo era norma. Eso era que haga esto, que no lo haga, que aquí, que allá. Y eso me llevó a mí como a ser un poquito desobediente, que yo quería ser libre, jugar. Usted sabe que uno de niño Total. quiere eso, ¿no? La atención y también estar en el parquecito jugando que con la arena, explorar, ¿no? Esa etapa que todo mundo o tiene. Y a raíz de eso, pues empezaron conmigo a ser duro. Entonces me cambiaron a otra fundación que ya era más estricta, donde ya era a tales horas se acuesta, a tal hora todo el tiempo, donde ya no se estudiaba, donde si usted hacía algo malo ya pues lo encerraban, le ponían medicamentos, lo metían hacia una piecita, le metían el balde y usted en ese balde hacía sus necesidades. Al otro día salía, se bañaba, botaba ese popó y le entraba en el colchón a las 10 de la noche. Y así, tío. No. Y entonces yo a veces me angustiaba porque yo lo máximo que estuve en esa pieza solo fue hasta un mes. Eso fue lo máximo. Y a veces era el estrés, yo quería salir. Y entonces yo azotaba la puerta y me ponían camisa de fuerza, me inyectaban y me dejaban ahí dopado, durmiendo. Cuando ya veían que no podían controlarme, me mandaban al psiquiátrico de Cali, al departamental del Valle. Y en el psiquiátrico, pues los psiquiatras decían, pero este joven lo vemos bien, no tiene problemas, no sé por qué lo trae. No, es que ya no podemos hacer nada, pero eso ya es comportamiento, eso ya no tiene nada que ver con... Entonces ellos le pagaban al psiquiatra para que me dejaran ahí una semana. Y le pagaban literal, como decir, no, hay que téngalo ahí una semana para que coja oficio. Y ahí en el psiquiátrico ni medicamentos me daban antes a mí y me ponían hasta cuidar los locos, que ayúdeme aquí, que lleve la droga, que dígale que vayan para allá. Y yo era antes cuidandero de ahí del psiquiatra. Y a la semana o antes me mandaban a la fundación y otra vez lo mismo. Entonces eso me aburrió porque es que una vida así, ¿quién la quiere? Y eso me llevó a volarme, a escaparme de allá a los 16 años. Una vez me volé a los 16 años, pues llegué a la calle porque no conocía a mamá, no conocía a papá, a tío, no conocía a nadie. Entonces llegué a las calles y empecé a vivir en las calles, a comer de las calles, de la basura, a pedirle a la gente, a veces no tenía nada, me metía a los centros comerciales y bueno, hay varios puntos que uno no cuenta porque es desagradable, ¿no? Porque uno de los puntos tan drásticos que le digo yo a veces me quería ver limpio. Y yo para asearme, le digo yo cómo me aseaba. Yo me metía a un centro comercial, cogía champú de ese que ponen ahí en el lavamanos y llegaba y me metía al sanitario, me cogía, me arrollaba en esa taza y me autobañaba de una taza, imagínense. Eso es algo así de lo peor que yo llegué a hacer en la calle. ¿Sí ven? Y eso que uno en la calle para sobrevivir tiene que hacer demasiadas cosas que por cosas uno no la cuenta porque usted sabe que yo ya vivo en un mundo de red que ya a veces uno cuenta las cosas y hay gente que no respeta y que ya se empieza a burlar del sufrimiento ajeno.
Entonces, a veces no tenía ni en la basura que comer y me tenía que llenar a punta de agua. Tanto que cuando yo tomaba agua lloraba porque entraba con una fuerza y eso me dolía el estómago. Y eso me llevó a deprimirme mucho, a deprimirme, a pensar que mi vida ya no valía la pena. Yo ya vivía aburrido porque miraba y decía, no, el bienestar familiar, maltrato. Y ahora en la calle, entonces llegué y dije, no, me voy a quitar la vida, ya no, ¿para qué vivir? Es que uno, ¿para qué vive si constantemente sufriendo? Y yo me preguntaba, que uno siempre pregunta, pero ¿por qué yo? ¿Por qué? ¿Por qué sí, por qué? Yo siempre le decía a Dios y a mí mismo, ¿qué hice yo para estar sufriendo? Y entonces resulta y pasa que ese día antes de de tomar la decisión de quitarme la vida, llovió y me mojé. Y yo miré un balcón y me fui a acostar a ese balcón, muchachos. Y cuando yo medio estaba así temblando, tratando de dormir, me levantaron dos policías a pata y a puño. Dos policías llegaron, venga, ¿qué tal? Porque los vecinos se dieron cuenta que yo me subí, llamaron a la policía pensando que yo iba a robar. Y los policías me pegaban, me azotaban, me tiraron de allá. Y yo le decía, pero ¿por qué me pegan si yo no voy a robar? Yo no soy... Y entonces ese fue el punto culminante para yo ya tomar la decisión de quitarme la vida. Y muchachos, sin mentirle, hice lo que hice y bendito Dios, me llevaron al hospital, todo. Y gracias a Dios, vean, Dios no permitió que yo muriera y miren. Y seguí echándole ganas, muchachos, seguí echándole ganas. Porque una vez salí, me volvieron a llevar al bienestar. Estuve 2 meses duro porque eso cuando usted se huele y vuelven y lo cogen una seguridad impresionante. De hecho, todo el tiempo tiene que estar haciendo aseo, le ponen un overol y toda la noche lo encierran en la pieza con candado para que usted no se huele. Hasta que nuevamente tomé confianza y a los 2 meses volví y me volé. Y volví a la calle, pero esta segunda vez le preguntaba a Dios, Dios, pero ¿qué quieres conmigo? Me intento quitar la vida, no puedo. Entonces, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quieres? Y entonces fue que conocí de la iglesia adventista del séptimo día a la cual pertenezco. Y gracias a Dios, muchachos, vea, llevo 10 años esforzándome, muchachos. ¿Qué quiero sacar a colación? 10 años en lo cual he podido, muchachos, he podido terminar mi bachiller en un año. Porque yo con el Politécnico hice lo del bachiller. Tengo un curso de misionero médico. He contado mi historia por más de 7 países. Y en Colombia he sido invitado a colegios, a muchos lugares. Tengo ya mi microempresa de los zapatos, de las granolas. Tengo estas redes, todo lo manejo por mí mismo. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué quiero llegar a eso? Que si uno se lo propone, que si uno lo logra, uno puede, muchachos. Y no es que se trate de ser especial o no este. Yo me siento sí diferente porque cada uno tenemos nuestra vida. Sino que ustedes tienen que entender que mi vida fue diferente a la de ustedes. Ustedes tienen mamá, tienen papá, tienen estudio. Qué bendición, qué bendición. Todo que dicen que cuentes, ¿sí? Dios es bueno. Ya, entonces sí, muchachos, ya no hay que seguir contando para que nos pongamos contentos, pero sí, entonces, miren que uno sí puede, ¿sí? Y ustedes más que tienen todo, tienen mamá, tienen papá, tienen estudio, y a veces nos quejamos. Yo he visto niños que insultan a la mamá, que son desobedientes. He visto niños que, ay, usted no me quiere, usted no me da lo que es. Muchachos, tenemos que ser agradecidos porque nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Yo hubiera deseado tener a lo menos una familia. Porque muchachos, yo puedo tener fama, yo puedo tener reconocimiento, pero yo a veces me siento solo, me siento vacío. Ustedes constantemente, siempre que me ven con alguien, no, me ven solo. A veces comparto con los seguidores, ustedes por eso ven que yo todo el tiempo estoy, vea que voy para tal lado, ¿por qué? Porque a mí me siento solo y de la única manera que yo lleno mi vida es en las redes y es con ustedes, porque quiera o no, ustedes son parte de mí. ¿Sí ven? ¿Para qué más decir a nosotros? Yo soy una loca enferma por los videos suyos. No le dije que sí, entonces, yo siempre estaba ahí acompañándolo. Entonces, sí, muchachos, entonces para que valoren, muchachos, para que valoren, porque el día de mañana quizás yo no esté y ahí sí van a decir, ay, JH, ¿qué le pasó? Se nos fue, ya no hacen vivo, ya no esto. Entonces valoren esas oportunidades, porque ustedes a veces me dan duro y eso a veces me hace sentir mal porque yo los veo a ustedes como mi familia. Y nada, mi amiga, vean. Pilas pues. Un aplauso de esa historia, no, un aplausote por contárnosla. Sí, algún día me tengo que ir.